vamos a analizar la carga de polarización que aparece en los dieléctricos cuando están en presencia de campos eléctricos. Y para ello vamos a analizar un caso muy sencillo de un condensador de placas planas y paralelas, como los que vemos aquí. Si consideramos un condensador de placas planas y paralelas en el vacío, y suponemos que ese condensador está cargado con una determinada carga Q menos Q en cada una de sus placas, sabemos que esa carga eléctrica provoca la aparición de un campo eléctrico entre las placas que irá en sentido de la positiva a la negativa, las líneas de campo serán por tanto verticales, y ese campo eléctrico provocará una determinada diferencia de potencial que se podrá medir entre sus formas, de forma que si se conectase aquí un multímetro, o un voltímetro en este caso, pues se mediría una determinada diferencia de potencial entre las placas positiva y negativa que vamos a denominar V sub 0 por estar en vacío. La relación entre la carga y la diferencia de potencial es una relación de proporcionalidad que determina la capacitancia de ese condensador en vacío. Bueno, cuando pasamos a un condensador de las mismas dimensiones, pero que está relleno de un determinado dieléctrico, lo que ocurre es lo siguiente. Supongamos que el condensador está cargado con la misma cantidad de carga que anteriormente. Pero debido a esa carga, sabemos que aparece un determinado campo eléctrico que va de la placa positiva a la negativa, como hemos dicho anteriormente, pero ese campo eléctrico lo que hace es provocar la polarización del dieléctrico amarillo que vemos aquí. Esa polarización hace aparecer una determinada carga de polarización negativa en la frontera superior en contacto con la placa de carga positiva y hace aparecer una carga positiva en la frontera inferior en contacto con la carga negativa del conductor. Entonces aparece aquí una carga negativa de polarización y una carga positiva de polarización. Esa carga positiva y negativa de polarización hará aparecer un campo eléctrico más pequeño que el original, pero que se opone al campo eléctrico que generaban las placas originales. Y por tanto, lo que se observa cuando tenemos un dieléctrico es un campo eléctrico total que será en el sentido de la positiva a la negativa, pero un campo eléctrico que será más pequeño que el campo eléctrico que se generaba antes. Es decir, el módulo de este campo eléctrico será menor que el módulo del campo eléctrico que teníamos en el caso del vacío. Seguirá manteniendo la misma dirección, de arriba hacia abajo, pero será más pequeño debido a esta carga de polarización que aparece en el dieléctrico. Si ahora se conectase un multímetro o un voltímetro entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, se observaría que la diferencia de potencial medida en esas placas va a ser menor debido a que el campo eléctrico es menor. Recordemos que la diferencia de potencial se relaciona con el campo eléctrico a través de esta expresión, de forma que si el módulo del campo es menor en este caso, pues observaremos una diferencia de potencial con dieléctrico que va a ser menor que la diferencia de potencial observada originalmente. Una diferencia de potencial menor lo que va a provocar es que la capacitancia en el caso del dieléctrico pues será igual a un valor mayor que el que teníamos originalmente. Es decir, manteniendo la misma carga y el mismo tamaño de placa, solo por el hecho de introducir el dieléctrico se produce una disminución del campo, una disminución de la diferencia de potencial y un aumento de la capacitancia. Y todo ello debido a la aparición de estas cargas de polarización en el dieléctrico. Lo que nos preguntamos en este vídeo es cuánto valen
esas cargas de polarización? Esa es la pregunta que intentamos responder a lo largo de este vídeo. Siempre que tratemos con el problema de cargas o densidades de polarización, lo que podemos hacer es estudiar una analogía entre dos problemas similares. Lo que vamos a hacer, como digo, es comparar la situación que queremos estudiar, es decir, queremos estudiar un condensador con dieléctrico, y eso lo vamos a comparar con otro condensador en vacío, pero en el que las condiciones sean equivalentes a las que tenemos en el caso con dieléctrico. Es decir, si sabemos que en un condensador con dieléctrico el campo eléctrico es más pequeño que el campo que tenemos originalmente, pues vamos a considerar un condensador en vacío cuyo campo eléctrico sea exactamente igual que el que tiene ese condensador con dieléctrico. Esa es la analogía que vamos a utilizar, ¿vale? Obviamente este condensador en vacío no se corresponde al condensador original, porque para tener un campo eléctrico más pequeño necesitaremos una carga menor. De forma que este condensador, insisto, no es el condensador original, sino es un condensador del mismo tamaño que el que estamos analizando, de la misma distancia entre placas, pero con una carga menor para que genere un campo eléctrico menor. De forma que lo que estamos analizando sería, por un lado, un condensador de placas planas y paralelas con dieléctrico y por otra parte un condensador de iguales dimensiones, de placas planas y paralelas, pero en vacío. El condensador primero equivale al condensador que estábamos considerando inicialmente y por tanto es un condensador que tiene dieléctrico en su interior, mientras que el condensador de la derecha no tiene ningún dieléctrico. El condensador de la izquierda, que es el original, tendrá una determinada carga Q menos Q, pero también tendrá una determinada carga de polarización negativa en la frontera con la placa positiva y una carga de polarización positiva en la frontera con la negativa. Sin embargo, el condensador de la izquierda vamos a suponer que tiene una carga de polarización igual a la carga libre. Una carga de polarización no, una carga en las placas, perdón. ¿Qué es la carga libre? Pues la carga libre será la carga resultante de considerar ambas cargas, la de la placa y de la interfaz, de forma conjunta. Es decir, si uno considera toda la carga que hay en esta zona, aquí tenemos por un lado la carga de la placa y tenemos por otro lado la carga de polarización. Y por tanto, la carga equivalente de ambas partes es lo que se denomina como la carga libre. En la parte inferior ocurrirá algo parecido. Tendremos la carga negativa de la placa y la carga positiva de polarización que dará lugar a menos la misma carga que en la parte de arriba, a menos la carga libre. Es decir, que estamos analizando un mismo condensador con una misma carga, pero en uno de ellos consideramos que está en vacío y por tanto la carga de la placa es más pequeña y en otro lado consideramos que está con dieléctrico y que la carga de la placa es la misma, pero hay una carga negativa pegada a la interfaz que hace reducir ese campo eléctrico. El efecto es completamente análogo. O sea, estos dos condensadores son completamente equivalentes porque consideramos que la carga de polarización está completamente pegada a la placa y por tanto se pueden considerar que están unidas. Otra forma de verlo, si os sirve el símil, sería imaginaros que si esta es una de las placas
y esa placa tiene una determinada carga positiva debido a la carga Q mayúscula que se deposita sobre ella, la carga de polarización que aparece en la interfaz inferior cancela parcialmente parte de la carga libre, parte de la carga del conductor, de forma que si dejamos de tener en cuenta la carga de polarización, lo que nos queda es el remanente de carga positiva, que es lo que hemos denominado carga libre. Esta sería otra forma de entenderlo. Bueno, pasamos ahora ya a hacer algunos cálculos. Lo que vamos a hacer en este problema es partir de un dato para no tener que calcular de nuevo el campo eléctrico. Y vamos a considerar como dato, como conocido, el campo eléctrico que genera un condensador de placas planas y paralelas en su interior. Este campo eléctrico lo hemos calculado en algún otro vídeo. Si alguien quiere recordarlo, pues que acuda a esos vídeos. En concreto, el campo eléctrico que genera un condensador de placas planas y paralelas es igual a la carga dividido entre el área y la permitividad y el vector de coordenadas que, como hemos visto antes, va de la placa superior a la placa inferior. Esto es el campo en vacío, sin que hubiese dieléctrico. Cuando se considera el condensador con dieléctrico, es decir, el condensador primero que estamos analizando de nuestra analogía, sabemos que el campo eléctrico en el caso del dieléctrico es igual al campo eléctrico que hay en vacío dividido entre la constante del dieléctrico, que se supone también conocida. De forma que el campo eléctrico será 1 partido por K por la carga dividido entre el área de la placa, la permitividad y el vector unitario que nos marca la dirección. Por otra parte, si consideramos ahora el condensador en vacío de nuestra analogía, ese condensador estamos suponiendo que no tiene una carga Q, sino que tiene una carga libre que es en principio diferente. Y por tanto tendremos que utilizar estas fórmulas que vale para condensadores en vacío, pero en vez de utilizar la carga Q, utilizamos la carga libre. Es decir, el condensador en vacío que estamos considerando de nuestra analogía tendrá un campo eléctrico dado por Q libre dividido entre el área, que es la misma, la permitividad y el vector. Entonces, fijaros que hemos considerado el efecto de la polarización de dos formas diferentes. En el primer caso, lo hemos directamente considerado con el hecho de el factor K, la constante dieléctrico que nos hace disminuir el campo, es una forma de considerarlo, mientras que en el segundo caso lo hemos considerado disminuyendo la carga que genera el campo. Ambos efectos, como hemos dicho antes, deben de generar el mismo condensador, es decir, ambos condensadores son equivalentes y si son equivalentes, estos dos campos eléctricos deben de ser iguales y eso me va a permitir plantear una ecuación. Entonces, debido a la analogía que hemos planteado, se tiene que satisfacer que el campo eléctrico el campo eléctrico en el caso del dieléctrico va a ser igual al campo eléctrico en vacío en el caso de la analogía. Esta ecuación, si sustituimos el valor de los campos eléctricos, nos queda igual a la siguiente. 1 partido por K por la carga dividido entre el área y la permitividad y el vector es igual a la carga libre dividido entre el área y la permitividad y el vector. En esta ecuación podemos eliminar bastantes términos. Podemos eliminar el vector, podemos eliminar la permitividad, podemos eliminar el área. De forma que finalmente se obtiene que la carga libre es igual
a la carga que había originalmente dividido entre un factor que es la constante dieléctrica. Obviamente, como la constante dieléctrica es mayor que 1, se va a verificar que la carga libre va a ser menor que la carga que había originalmente. Recordemos que se ha producido una disminución debido a la carga de polarización. Esta carga libre no tiene ningún sentido real y me refiero con esto a que en la realidad el condensador no es el de la analogía. El condensador real es el condensador que tiene dieléctrico y por tanto es un condensador que tiene una carga Q y menos Q en las placas y una determinada carga negativa de polarización en la placa superior y una carga positiva de polarización en la placa inferior. Es decir, la carga libre simplemente es un modelo que hemos utilizado para entender este condensador, pero la realidad es esta, que la carga no está junta, es decir, una está sobre la placa conductora y la otra está en el dieléctrico. Pero una vez conocemos la carga libre, podemos relacionarla con la carga de polarización, que era nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque sabemos que la carga libre menos la carga total menos la carga de polarización es igual a la carga libre, tal y como establecimos anteriormente en estas ecuaciones que pusimos aquí. Esto nos permite, ahora sí, despejar el valor de la carga de polarización que aparece, en este caso, en la placa superior o en la inferior. Es igual, pero de distintos signos. Despejando esta carga, tenemos que la carga de polarización es igual a la carga original menos la carga libre. Como la carga libre la conocemos, pues tenemos directamente que la carga de polarización vale Q 1 menos 1 partido por K. Y esto de aquí sería la solución al problema de cálculo de la carga de polarización. Esta sería el valor en valor absoluto y arriba tendríamos negativo y debajo lo tendríamos en positivo. Si nos pidiesen en el problema no la carga de polarización, sino las densidades de carga de polarización, que es otra posibilidad, pues lo tendríamos ya prácticamente resuelto, porque solo tendríamos que considerar la superficie sobre la que esta carga está distribuida. Tenemos que pensar que las cargas de polarización siempre se distribuyen en superficies, ¿vale? En el caso de un condensador plano, es obvio que va a la superficie que estamos viendo junto a la placa superior. Pero si consideráis un condensador, por ejemplo, tipo esférico, y un condensador esférico que tiene una determinada carga positiva en el conductor interior y una determinada carga negativa en el conductor exterior, la carga de polarización se distribuirá de una forma análoga, es decir, la negativa se sitúa junto al conductor positivo y la positiva se situará junto al conductor negativo. Pero también aquí la carga se distribuye sobre una superficie, en este caso la superficie de una corteza esférica. De forma que siempre que nos hablen de densidades de carga, de polarización, siempre serán densidades superficiales. No hace falta que nos lo digan porque podemos saberlo por el tipo de carga que estamos trabajando. De forma que la densidad de carga de polarización será igual a la carga de polarización dividido entre la superficie en la que esa carga se deposite. En el caso concreto de un condensador de placas planas, sucede que la densidad en la placa superior coincide con la densidad de la placa inferior porque el área obviamente es la misma. Es decir, en la placa superior tendré menos carga de polarización dividido entre
el área, y en la inferior tendremos la carga de polarización en positiva dividida entre el área. Y como el área es la misma, las densidades de carga de polarización tendrán la misma magnitud. Pero eso no es siempre así. Imaginaros de nuevo el caso del condensador esférico e imaginaros que hemos calculado la carga de polarización. Obviamente, siempre es verdad que la carga de polarización positiva y negativa son del mismo módulo, pero de signos contrarios. Pero en este caso, la densidad en la superficie interna va a ser diferente debido a que la superficie interna es menor a la superficie externa. De forma que en este caso la densidad de carga de polarización en la superficie externa, esta que estamos escribiendo ahora mismo, va a ser menor que la densidad en la superficie interna. Tenemos la misma carga repartido en más metros cuadrados y por tanto la densidad es menor. Este mismo proceso que hemos realizado aquí para un condensador plano lo hemos comentado para el esférico, pero para el cilíndrico sería completamente equivalente. Bueno, hacemos un resumen de cómo se analizaría el problema de cálculo de carga de polarización en dieléctrico. Para ello tenemos que trabajar con una analogía en el que consideramos el condensador con dieléctrico y una disminución del campo eléctrico debido a la constante dieléctrica, como hemos hecho aquí debajo, y por otra parte tenemos que considerar un condensador en vacío que tiene una carga menor debido a la carga de polarización. Y entonces podremos calcular el campo eléctrico en vacío considerando una carga menor. Como estos dos campos deben de ser iguales debido a la analogía, eso nos permite plantear una ecuación en la que podemos calcular la carga libre y a partir de aquí podemos obtener la carga de polarización, que era nuestro objetivo.